much we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy en la calle. Vamos a ir ahorita a la estación de trenes de Plaza Cataluña para ir a un lugar precioso que está muy cerca de Barcelona, donde vamos a disfrutar unos días de la naturaleza. Bueno, mis chamos, y mientras espero a que salga mi tren, les voy a contar un poquitito acerca de cómo deben llegar a Valdenuria. Es un poco complicado el acceso y tienen que llegar en tren hasta Ribes de Freser. Desde Ribes de Freser tienen que tomar un tren cremallera que los lleva hasta Valdenuria. No existen carreteras entre Ribes de Freser, Oqueralps y Valdenuria, así que la única forma de llegar es en el tren cremallera. Existe un billete combinado que se llama Tren Natura, que pueden comprar para tener un descuento en todo lo que es esto, y además les incluye el tren desde Barcelona hasta Ribes de Freser y el tren cremallera, y les cuesta 32 euros. Esto les sirve si se van a ir por el día o si van a volver al día siguiente. En mi caso, que me voy a quedar 2 noches, no les sirve y tienen que comprar cada uno de los tickets por separado. Bueno, mis chamos, y ya llegué a la estación de Ribes de Freser. Aquí hay 2 estaciones, una de tren y una del tren cremallera. Está ahorita vacía, pero es que llegué a las 3 de la tarde, así que lo más probable es que me encuentre el valle vacío y también el tren vacío. Hacer el trayecto en el tren cremallera al Valle de Nuria es una de las mejores formas de disfrutar la naturaleza en tren. Miren, mis chamos, ahora llegamos al Val de Nuria. Bueno, mis chamos, como ya estamos en Valdenuria, vamos a ir primero a conocer el teleférico que nos lleva a una de las cimas que están aquí alrededor del valle. Bueno, el trayecto en el teleférico es bien cortito, pero llega un mirador precioso aquí en San Ascat, que es el nombre de la estación de la parte de arriba. Aquí se encuentra un albergue juvenil donde se pueden quedar en caso de que vengan a hacer esquí o algún deporte de nieve. Sin embargo, por ahora está cerrado esto. Desde la cima de la estación se tienen las mejores vistas del Valle de Nuria, un lugar lleno de paz en la naturaleza. Bueno, mis chamos, la vista está espectacular desde acá arriba. Tráiganse abrigo porque de verdad que está haciendo muchísimo frío. Y existe una opción de subir en funicular y bajar caminando para hacer una de las travesías que hay tan famosa de acá de Val de Nuria. Vamos a intentar hacer esto. Ahorita voy a hacer un pequeño tramo del camino al Pic de Láliga, que es un poquito duro, un poquito lejos, pero voy a hacer un pedacito nada más para tener unas vistas bonitas del valle. Aquí es donde se nota el daño que me han hecho los pequeños que me comí en Barcelona. Estoy cansadísimo y llevo como 10 minutos caminando. Aunque el camino era agotador, las vistas bien valieron la pena, pues este es uno de los mejores lugares para admirar la naturaleza en Cataluña. No intenten hacer el camino completo si no son experimentados en senderismo y si no cuentan con el equipo adecuado, porque puede ser peligroso.
Miren, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en el Hotel Val de Nuria, que es el único alojamiento en el propio Val de Nuria. Está espectacular, gigante, y la verdad que los precios están muy buenos. Y además tenemos una pequeña vista de la montaña. Miren eso, qué belleza la vista. O sea, no, miren el baño que tenemos acá. Miren, o sea, el lavamanos está espectacular. Y la ducha, o sea, el inodoro está aquí como escondidito, pero esto está increíble. Una de las mayores ventajas de este hotel es que primero las instalaciones son preciosas. El hotel está muy bonito, las habitaciones son lindísimas, pero otra de las ventajas es que es muy barato. Y si lo comparan con las opciones de alojamiento en Queralbs o en Ribes de Freser, la verdad es que vale muchísimo la pena quedarse acá arriba. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy despierto, dormí divino, las habitaciones están buenísimas en el hotel. Ahora vamos a ir a tomar el desayuno y después vamos a ir a hacer una de las caminatas más conocidas de acá del Val de Nuria, que es la caminata a Queralbs. El desayuno siempre está incluido en las habitaciones del hotel porque la verdad es que no hay otro sitio donde desayunar acá y es tipo buffet. Igual que las cenas y los almuerzos, hay algunos paquetes que son todo incluido, algunos media pensión, pero bueno, yo decidí desayunar nada más y las otras comidas las voy a hacer o en el otro restaurante o arriba en el pueblo de Queralbs. Mis chavos, y ahora sí, después de comer y después de haber visitado la tiendita de recuerditos que está preciosa, vamos a empezar el camino para ver hasta dónde llego porque estoy un poquito gordito y ya no aguanto mucho. En los alrededores del hotel abundan las actividades para realizar, incluyendo paseos en los ponis más lindos de Cataluña. Miren lo que encontré aquí, mis chavos, un pony dálmata. Qué cosa más linda. Justo al lado del Hotel de Nuria se encuentra la iglesia de San Gil, una iglesia románica que está preciosa y que existe desde el siglo VIII, así que es viejísima. La pequeña iglesia de San Gil se encuentra justo al lado del Hotel Val de Nuria y aunque es diminuta, se encuentra en muy buen estado de conservación y es de las pocas iglesias románicas que quedan por la zona. Miren, mis chamos, aquí en Val de Nuria se encuentra un embalse donde en los meses de verano se puede practicar algunos deportes acuáticos. Ahorita está haciendo muchísimo frío, así que no se puede. Pero la verdad es que el embalse está súper lindo y tiene una vista preciosa porque el santuario se refleja en el agua y se ve muy bonito. Miren, mis chamos, para que se hagan una idea del frío que está haciendo, el lago está congelado. El lago es en realidad el resultado de un embalse que detiene las aguas del río Nuria. Es un lugar precioso, perfecto para hacer un paseo corto alrededor y disfrutar de la naturaleza en Cataluña. La subidita está un poquitito pesada, pero bueno, es que estoy un poquito gordo. Y miren la vista espectacular que tienen allá atrás de Val de Nuria. Está precioso. Miren, por acá tenemos la Cruz de Enriba y por acá tenemos el mirador de la Cruz de Enriba. Una de las excursiones más fáciles de hacer desde el Hotel Val de Nuria es a la Cruz de Enribes, una roca que se encuentra justo frente al lago y al santuario, y tiene vistas preciosas con poco esfuerzo. Una buena opción para disfrutar de la naturaleza en Cataluña. Durante la primera parte del camino a Queralbs, el agua parece estar en todas partes, formando las cascadas más alucinantes, llenas de vida en un precioso bosque que cambia de color según las estaciones.
Miren la belleza de cascada que me encontré en el refugio de San Pedro. Está increíble. Miren, miren esto. ¡Qué belleza! Durante el camino las vistas son impresionantes y los senderos son rutas centenarias que utilizan desde hace mucho los habitantes de los Pirineos. No se dejen engañar por los carteles en el camino, que siempre les dirán que les faltan 2 horas para terminar, no importa cuánto avancen. Bueno, y si les parece que la anterior cascada era alta y bonita, miren esta belleza que hay aquí. Está un poquito lejos, pero es enorme y está preciosa. Bueno, ahorita llegué al Pont de Cremal, que es un puente típico pirineo de un solo arco, sin barandilla. Ah, no, sí tiene barandilla y está muy bonito. Este precioso puente da fe de la antigüedad de este increíble camino. En teoría estamos cada vez más cerca y las vistas se están poniendo cada vez más bonitas. En total son más de 7 kilómetros de camino en los que se salvan casi 1000 metros de desnivel. Es una ruta cansona, pero las vistas valen muchísimo la pena. Y bueno, por fin llegué al pueblo de Queralbs. A la final fueron como 4 horas de camino, así que creo que igual me engañaban los carteles porque siempre decían 2 horas, 2 horas, 2 horas y a la final fueron 4, pero bueno, aquí estamos. Miren, mis chamos, detrás de mí se encuentra el santuario Basílica de la Virgen de Núria. Este santuario es uno de los más importantes de Cataluña y existe desde la Edad Media. Aquí se encuentra una imagen de la Virgen de Núria que también es de estilo románico, es de hace muchísimos años y que está bien interesante. Se puede acceder, por dentro está bien bonito, sobre todo la capilla donde se encuentra la imagen de la Virgen de Núria. La leyenda cuenta que esta imagen fue tallada por San Gil en el año 700, cuando llegó a este valle. Como este se vio obligado a huir después de la invasión árabe a la península, la dejó escondida junto con una olla, una cruz y una campana. Como la Virgen de Núria es considerada la patrona de la fertilidad, existe la tradición que las mujeres que desean tener hijos se colocan bajo la olla de San Gil y hacen sonar las campanas, esperando el favor de la Virgen. Look, if you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change. Bueno, mis chamos, y espero que les haya gustado este recorrido por la Val de Núria. Coméntenme qué les pareció y cuáles fueron las cosas que más les gustaron. Suscríbanse a mi canal y compartan este video para que así seamos más los que estemos unidos en viajar. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! I can help you out.